El Evangelio según San Lucas, capítulo 18. Gloria al Señor. El Evangelio según San Lucas, capítulo 18. San Lucas, capítulo 18, y vamos a estar leyendo del verso 8. Verso 8 de San Lucas 18 dice así la palabra del Señor. Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Oramos. Amado Señor, estamos en esta noche delante de ti, Señor, rogamos que el poder de tu Espíritu Santo sea, Señor, llenando este lugar. Sea tu Espíritu Santo llenando nuestros corazones, llenando nuestras mentes, llenando, Señor, nuestros pensamientos. Sea el poder de tu Espíritu inundando, Señor, nuestros corazones e iluminándonos y enseñándonos en todas las cosas, Señor. Nada podemos hacer sin ti. Rogamos que en todo tú nos ilumines, tú nos gobiernes, tú, Señor, nos envuelvas y nos dirijas. Tomes el control de todas las cosas en esta noche de este lugar. Reprenda toda perturbación del corazón, de la mente, de los pensamientos en el nombre de Jesús de Nazaret. Y tu gracia abundante sea sobre de nosotros. Padre, gracias. Muchas gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Tomamos asiento. Gloria al Señor. Hemos leído el Evangelio según San Lucas, capítulo 8. Y este es el final justamente de la viuda que fue a pedirle al juez injusto que le haga justicia. Pero acá hay algo muy importante que Jesús, hermano, habla finalizando y cerrando esta parábola del juez injusto cuando dice: pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Mire qué pregunta que hace el Señor. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Nosotros hemos estado viendo, hermano, justamente el proceso de la fe. Cómo es que Dios hace surgir la fe en un corazón que presta atención, porque hay un enviado que tiene una palabra de Dios. Por eso es que se produce el oír por la palabra de Dios, y a causa del oír por la palabra de Dios surge en el corazón de la persona la fe. Una fe que lo lleva a creer, hermano, en Dios, y una fe que lo lleva a creer a la persona en las palabras, es decir, en las enseñanzas que por el Espíritu Santo de Dios el Señor habla y da en la iglesia. Entonces, surge la fe a causa de un hombre que es enviado, que tiene una palabra, que cuando la abra esa palabra, se abre el corazón de aquellos que escuchan con atención, atentamente, se abre el corazón, entonces surge en ese corazón el don de la fe, que lo lleva a creer al hombre todo lo que el Señor habla y todo lo que el Señor dice. Y nosotros hemos estado viendo, hermano, justamente esta fe que es producto de la palabra de Dios, porque hay un enviado de Dios que fue mandado por el Señor, y hemos estado viendo el valor que tiene esa fe dentro de nosotros y cómo es que esa fe a nosotros nos lleva a creer lo que otros no pueden creer. Porque esa fe abre nuestros ojos, los ojos de nuestro entendimiento, de manera que nosotros entendamos lo que otros no pueden comprender con la razón.
Ellos miran, con la razón examinan y no pueden sacar nada en conclusión. Sin embargo, nosotros miramos y nos maravillamos porque la fe ha producido una apertura de un entendimiento que podemos ver lo que ellos no ven. Para nosotros, la Biblia es un libro muy valioso por lo que contiene para nosotros. Pero para otros, la Biblia es un libro más. Y ellos lo tienen, lo miran, lo leen, lo estudian, inclusive porque hay hermanos, lugares de estudio que lo hacen que estudian la Biblia, pero lo ven como un libro más que no pueden encontrar nada en ello. Lo leen, lo miran, lo estudian, dan, hermano, las lecciones que tienen que dar, pero no encuentran nada, porque para ellos es sencillamente un libro más. Porque al faltar la fe y no haber fe dentro del corazón, la Biblia es un libro más, lo tienen en un rincón, arriba, abajo, algunos lo queman, otros lo tiran a la basura. ¿Cuántas veces nosotros hemos levantado de la basura, hermano, textos bíblicos o cosas bíblicas, Biblias que tiran, hermano, que son entregadas y lo tiran al centro de la basura porque para ellos no tiene valor, no ven nada en ello. Sin embargo, nosotros los que somos de la fe agarramos una Biblia, la abrimos y vemos que Dios ya nos está hablando mediante un texto que para ellos no es nada y para nosotros es mucho. ¿Y cómo es que vemos nosotros eso y ellos no lo ven? Justamente por el don de la fe que Dios puso dentro de nuestro corazón. El don de la fe que vino porque hubo un enviado, alguien que fue enviado. Por eso dice, ¿cómo irán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Entonces hubo un enviado que llevó una palabra que era la palabra de Dios, que al hablarla y al decirla, produjo, hermano, el oído en aquel que lo escuchaba atentamente, y de ahí surge la fe del corazón, hermano, que lo lleva a creer. No una parte, todo lo que el Señor dice. De ahí hemos estado viendo, hermano, el valor que tiene la fe. Cómo es que nosotros mediante la fe nos movemos, hermano, no por las cosas que se ven. Porque los hombres se manejan por lo que ven, por los sentidos. Y los sentidos del hombre natural, hay cosas espirituales que no las puede percibir, no se puede ver, no se puede oír, no se puede entender con el razonamiento humano y con las facultades humanas, porque hay cosas espirituales que solamente se pueden percibir en el espíritu. Y cuando nosotros hablamos de la fe metida dentro de nuestro corazón, es porque Dios ha hecho algo en nosotros. Nos dio una muerte y un nuevo nacimiento de un hombre espiritual que tiene todos los órganos necesarios para percibir las cosas espirituales. Por eso tenemos oído para oír lo que dice el Espíritu a la iglesia. Tenemos ojos para ver la obra de Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios y podemos nosotros ver, podemos oír, podemos entender, podemos percibir a causa de lo que Dios ha hecho en nosotros y de la fe que metió dentro de nuestro corazón. Nosotros leímos este pasaje que dice, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará fe en la tierra? ¿Qué fe? Nosotros hemos visto en Hebreos capítulo 11, verso 1, como dice que fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es decir, es una virtud que consiste en creer en Dios y en lo que la iglesia enseña sin poder comprobarlo racionalmente. Es decir, lo quiere comprobar con los sentidos y no lo puede comprobar. Lo que enseña no lo puede comprobar. La Biblia habla de un cielo nuevo y de una tierra nueva. ¿Cómo es que lo creemos? Porque está escrito en la Biblia y la fe que fue dada en nuestro corazón nos lleva a creer todo lo que Dios dice. Es decir, nuestra fe que hemos recibido no es algo, hermano, engañoso ni algo mentiroso, es algo verdadero. Nosotros no creemos en una cintita roja o en un ajito colgado ahí o en algún papelito que pongamos que nos va a traer suerte. Nosotros tenemos una fe que no nos lleva a creer en eso, sino a lo
que Dios dice. Y la Biblia dice que viene cielo nuevo y tierra nueva. El que no posee la fe dice, ah, sí, dicen. Pero los que poseen la fe dicen, amén, yo la espero. Esa ciudad la espero ver. Entonces la fe hizo eso en nosotros. Con el entendimiento y el razonamiento humano no se puede percibir, no se puede entender, pero la fe, los ojos de la fe, nos lleva a nosotros a tener una certeza de las cosas que esperamos. Una seguridad, una certeza, una convicción en cosas que nosotros no vemos, pero que la esperamos y que sabemos que va a venir y la estamos esperando y confiamos. Entonces, nuestra fe no está basada, hermano, en lo que palpamos y en lo que vemos, sino que está basada en lo que Dios dice. Esa es la fe que Él puso dentro de nuestro corazón. Que es algo que nosotros tenemos que cuidar, la fe que nos fue dada. Hemos dicho que esta fe, hermano, tiene un nacimiento y tiene, hermano, una forma de producirse que mediante la palabra de Dios. Luego esta fe, hermano, lleva y tiene que ser nutrida. Esta fe, hermano, tiene que ir en crecimiento, en un crecimiento espiritual. Si nosotros no vamos a llevar a la fe en crecimiento y no nutrimos la fe, entonces corremos un peligro de que esta preciosísima fe que a nosotros nos fue dada, hermano, se llegue, hermano, a nosotros extraviarnos de la fe. ¿Cuántos se extraviaron de la fe? Naufragaron en la fe. Algunos por amor al dinero. Empezaron a ver que las cosas le iban bien, empezaron a dejar a Dios, se fueron detrás de los bienes materiales, detrás del dinero, detrás de las comodidades y se olvidaron de Dios. Y algunos después dijeron, alma mía, muchos bienes tienes guardado. Repósate, gózate, alégrate. Y una voz le dijo, necio, esta noche vuelven a pedir tu alma. Y de lo que atesoraste en esta tierra, ¿de quién va a ser? Vuelven a pedir tu alma. ¿Y qué va a ser de todo lo que juntaste? Te olvidaste de Dios, te olvidaste del Señor, te olvidaste de tu Salvador por juntar, por amontonar, por guardar. Y ahora ha llegado el momento de presentarte ante el Creador. Y ahora, lo que has juntado y amontonado, ¿de quién va a ser? Necio, esta noche vuelven. Quiere decir que era su segunda oportunidad. Ya le había sido dada una oportunidad para que el hermano se encamine en la fe. Y entró y se olvidó de vuelta y se fue detrás del dinero. Pero era la segunda oportunidad. Esta noche vuelven. Le está diciendo, ten cuidado, esta noche vuelven a pedir. Y si sigues ocupado en lo terrenal, en lo humano, en lo carnal, está entrando en un peligro tremendo, en un peligro de apostasía. Esta noche vuelven a pedir tu alma. Por eso el cuidado que tenemos que tener nosotros de la fe que ha sido dada una vez a los santos. Y nosotros hablamos, hermano, de una fe que no es una fe para salvación, sino que es una fe, hermano, que a nosotros nos lleva mucho más allá de lo que nosotros podemos ver, podemos percibir o podemos entender. La fe de los escogidos de Dios. La fe que a nosotros nos lleva a creer cosas que otros no pueden creer. Nos lleva a creer cosas que otros hermanos no pueden entender. Nos lleva hacia otro lado. La fe de los escogidos de Dios. Que no una fe de yo creo para salvación, no. Es una fe que tiene que ver con una tarea que nosotros tenemos que hacer. Con un mandamiento que el Señor nos ha dado. Por eso es que decimos, nos vamos a reunir los hermanos que han sido bautizados con el Espíritu Santo, porque hay algunas cosas, hermanos, que no se entienden de lo que se tiene, de lo que se posee, de lo que se recibió. No se entienden. Entonces, como no se entienden, es necesario que nosotros la aclaremos para que descubran lo que han recibido, el sello del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, lo que poseen, porque si ignoran el valor de lo que poseen, para ellos es nada.
Como un niño. Usted le da a un niño un billete de 100 pesos y él lo mira y para él no es nada. Le muestra el billete de 100 y un chupetín y escoge el chupetín. Le dice, elegí uno de los dos, ¿cuál querés? El chupetín. ¿Por qué escoge el chupetín? Porque él no conoce el valor. Así es los que no conocen los valores que son de las cosas del Señor. Al desconocer el valor, entonces, hermano, no se hace uso de lo que se posee hasta que se lo conoce. Entonces nosotros tenemos que ir a descubrir lo que Dios, lo que Cristo ha ganado para la iglesia. Cristo ha ganado mucho para la iglesia y la iglesia tiene que descubrir todo lo que le ha dado, dones, talento, virtudes espirituales, ministerio, que parecerían, hermano, como que no son nada, sino de cuánto valor es. Al desconocer el valor, entonces nosotros no queremos. Hermano, levante ofrenda. No, eso no es para mí. Desconoce el valor, se da cuenta. No sabe el valor de lo que es prender una lámpara. La Biblia dice, el que prende una lamparita, dice, ya tiene su pago. Desconoce el valor. Sin embargo, los pastores conocen el valor. Pastor, ¿puede levantar la ofrenda? Amén, pastor, amén, amén. Sí, levantaron la ofrenda. Algunos dijeron, ¿qué está pasando acá? Era para que ustedes conozcan el valor, que los pastores conocen el valor de lo que es levantar la ofrenda. Y que no es algo vergonzoso, sino que es algo honroso. Levantar la ofrenda, honroso. Estoy haciendo un servicio, algo para el Señor. Estoy llevando a cabo algo. Entonces, cuando se desconoce el valor, entonces, hermano, no se presta atención a lo que se posee. Entonces, nosotros venimos hablando de la fe. ¿Por qué? Porque tenemos que conocer el valor de lo que tenemos. El valor de lo que Dios puso dentro de nosotros. Es como el ser músico. Parecería ser que, bueno, a mí por casualidad estoy en la música y ahí estoy. No fue por casualidad. Ustedes no se dan cuenta el valor que tiene ser un músico en la iglesia del Señor. La honra que tiene el haber sido introducido en ese ministerio. Por eso tenemos que reunirnos con los músicos. ¿No ve? Algunos vienen cuando quieren, cuando se les ocurre, aparecen, desaparecen, se van, vienen, no están. ¿Por qué hacen estas cosas? Porque desconocen el valor. Al desconocer el valor le da lo mismo tocar, no tocar, ¿ve? Porque desconocen lo que es el valor del ministerio de la música. Desconocen el valor del ministerio, entonces le da lo mismo. Es como los diáconos. Los diáconos han sido levantados como servidores para el Señor, para que sirvan. Sirvan, hermano. Diácono, esa palabra diácono, hermano, es como una persona que se entregó voluntariamente para el servicio del Señor, a la orden del Señor, para hacer todas las cosas que son necesarias. ¿Cuántas cosas son necesarias de hacer, hermano, antes que empiece el culto? Ordenar la silla, acomodar esto, acomodar lo otro, ver lo otro, la planta allá, en el otro lado. ¿Cuántas cosas que son trabajo de los diáconos? Entonces, quiere decir, hermano, que cuando nosotros vemos el valor que es, no vamos a estar mirando la hora para que si el culto empieza a las 7 vamos a salir de casa. No, vamos a ver si antes de las 7 ya estamos en la iglesia para algo que se necesite hacer. Es el diácono, un diácono. Al desconocer el valor de lo que es ser un diácono, entonces le da lo mismo llegar o no llegar, venir o no venir, venir tarde o venir temprano, no venir, le da lo mismo, es como que sin nada para ellos. ¿Por qué es eso así? Porque desconocen el valor. Nosotros no tenemos que desconocer el valor de la fe, de lo que Dios ha puesto dentro de nosotros. Nosotros venimos hablando que Dios nos dio cosas para que nosotros seamos alimentados y seamos fortalecidos y nuestra fe vaya creciendo. Dijimos que nos dio los días de culto para que vamos creciendo. Gracias al Señor, vio, en la última reunión que yo vi, nuestro hermano Jonathan vino viajando de allá de Los Aromos. Nuestro hermano Ariel vino allá de la otra punta, vino a congregarse buscando del Señor. Gracias al Señor por los valientes. No solo ellos, otros hermanos también vinieron, pero quiero acentuar a ellos que son los más lejos. Y como estando lejos y viajando, llegaron igual a la casa del Señor, porque conocen el valor de lo que es, hermano, la iglesia y la palabra del Señor.
Yo me acuerdo que en un tiempo, hace muchos años, el pastor Seferino se debe acordar cuando hablamos que cada uno consiga botita y consiga así para la lluvia y veníamos todos caminando de allá para acá, embotados, con abrigos que no pasaba el agua, porque íbamos a alabar al Señor y veníamos a la iglesia, hermano, y venían caminando del otro lado. Estoy hablando de barrio Rivadavia, no estoy hablando de la misma manzana o de la manzana de frente o de acá 1 o 2 cuadras. Estoy hablando, hermano, de lejos. Y cómo es con el deseo de querer servir a Dios y de querer, hermano, avanzar, se esforzaban, hermano, y nos encontramos en la casa del Señor y nos alegrábamos porque éramos nosotros los que decíamos. Yo me alegré con lo que decían: a la casa del Señor iremos. No vamos a hacer como hacen los chicos de la escuela: está por llover, hoy no vamos a la escuela. ¿Vio? En mis tiempos, aunque caía rayo, iba a la escuela esquivando los rayos. Yo los rayos pegando, esquivando los rayos hasta que llegaba a la escuela. Ahora parece una chispita. Ay, no hay que ir a la escuela porque llueve. O no vamos a ir a la escuela porque va a llover. Suposición. Tenemos nosotros que conocer lo que es el valor de la iglesia, el valor del culto. Tenemos que conocer lo que es el valor de la fe, lo que Dios puso dentro de nosotros, la fe. Porque si nosotros perdemos nuestra fe, vamos a perder nuestra alma. Por eso nosotros hemos leído este pasaje, hermano, que dice bien clarito: Jesús, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Mire qué pregunta hace. Y lo está diciendo Jesús, es decir, aquel que llevó la fe, hermano, a lo máximo. Aquel, hermano, que es justamente el iniciador, hermano, y el finalizador de la fe. Llevó la fe a lo máximo. El autor y el consumador de la fe. Entonces él dice: cuando venga el Hijo del Hombre, cuando sea el sonar de la final trompeta, ¿hallará fe en la tierra? Parecería, hermano, algo como que es ilógico. ¿Cómo que no va a hallar fe? Sin embargo, la palabra del Señor, mire lo que dice. Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 1. Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Cuándo dice? En los postreros tiempos. ¿Cuándo va a venir el Señor? En los postreros tiempos. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y dice el apóstol Pablo, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, ahí es cuando viene el Señor, en los postreros tiempos, ¿qué va a pasar con algunos que estaban en la iglesia? Con algunos que estaban en la iglesia cantando, tocando la guitarra, la música. Con algunos en la iglesia, hermanos, que estaban en algún servicio llevando a cabo. Hermano, ¿qué va a pasar? ¿Ve cómo dice que van a abandonar, van a dejar? Por eso nosotros tenemos que cuidar la fe que a nosotros nos fue dada, hermano, que nuestra fe, hermano, no se apague, sino que nuestra fe sea al revés, crezca. Porque la fe que nos fue dada, hermano, es una fe que hay que nutrirla. Por eso nos dio Dios los días de culto, para que la nutramos mediante congregarnos. Por eso Dios nos dio los grupos. ¿Para qué nos dio los grupos? Para que quedemos en la casa y crezcamos flacos, hermano, pereciendo de hambre espiritual. No, nos dio los grupos como un alimento más para que usted también sea fortalecido en él. ¿Cuántos hermanos ni a los grupos van? Saben que tienen que ir, ni a los grupos van. ¿Cómo van a trabajar? No tienen problema, van lejísimos, aunque llueva o truene, pero cuando se trata del servicio al Señor se vuelven para atrás. ¿Y cómo van a crecer fuerte y vigoroso? Si no se nutren de las cosas que Dios nos ha dado para que nosotros seamos fuertes y seamos vigorosos. En el día de ayer hubo una reunión de maestras de escuela bíblica allí en José C. Paz. Y he estado compartiendo con ella. Todas las maestras tenían que ir, solo una tercera parte estuvo. Pero no sabe la manifestación del Señor que hubo, cómo se manifestó el Señor, el Espíritu Santo, lo que hizo Dios entre esa 3/4 parte que estaba ahí. Una 3/4 parte hubo de toda. Pero la bendición de Dios que hubo. Las que no fueron, se perdieron esa bendición.
Se perdieron la bendición, los que no vinieron el jueves, la bendición de Dios que se perdieron, porque había una porción de palabra de vida para usted, para que se alimente, para que crezca fuerte. Y los que no fueron al grupo, había una porción, hermano, de alimento espiritual para usted. Y los que no fueron a la escuela bíblica y los que no cumplieron con la tarea que Dios le asignó, el evangelizar, el predicar, todas esas cosas Dios se lo dio a usted porque la cuida y porque lo cuida y se lo dio para que mediante ello usted, hermano, tome su vitamina espiritual que necesita para crecer. Entonces nosotros no tenemos que desechar ninguna de las cosas que Dios nos ha dado. Es para nuestra alimentación espiritual. Nosotros leemos acá en Timoteo capítulo 4 verso 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Apostatar es volverse atrás. Creían, pero hermano, se volvieron atrás, dejaron de creer. ¿Y qué los llevó a eso? Escuchando a espíritus engañadores. ¿A dónde los llevaron? A que no cumplan la tarea que tenían que cumplir, a que no lleven a cabo la misión que les fue encomendado, a que no se congreguen, que se vayan separando, que se vayan separando. Entonces escucharon a espíritus engañadores, a doctrinas de demonio que le habló en su corazón y lo fue separando de la iglesia. Separarse de la iglesia es acercarse más al mundo. Cuando usted más se separa de la iglesia, más lejos está del Señor y más cerca está del mundo. Por eso hablamos que Dios puso en nosotros una fe para creerle a lo que Dios dice, no a lo que dicen los hombres, no a lo que dicen, hermano, la gente, no, hermano, a creer en lo que creen aquellos que no conocen a Dios, sino que nos fue dado una fe para creer a lo que Dios dice. ¿Y qué dice Dios? No dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, no dejando de congregarse. Esa es la palabra de fe que dice Dios. Y los que son de fe la miran y dicen: amén. ¿Cuántos son capaces de decirle amén a esa palabra? Porque es palabra de Dios. Solo los que son de fe pueden decir amén, porque es palabra de Dios, porque Dios nos dio el congregarnos para que nosotros crezcamos, para que no nos debilitemos en la fe, para que, hermanos, nosotros no apostatemos, no retrocedamos de la fe, para que cuando vengan los espíritus engañadores, hermanos, no nos envuelvan, cuando vengan las doctrinas de demonios, no nos saquen de la verdad de Dios. Para que no ocurra con nosotros como ocurrió con Eva en el huerto del Edén, que el maligno se acercó, le habló palabras engañosas, le habló, hermano, de una forma demoníaca y ella le creyó. En lugar de creerle a Dios, le creyó a la doctrina que trajo la serpiente. Serás como Dios. Y la hizo errar al blanco. Por eso Jesús dice: cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Y el apóstol Pablo dice, el Espíritu habla y dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonio. Entonces, ¿qué tanto valor tiene lo que Dios metió dentro de nosotros a causa que hubo un enviado que trajo una palabra que produjo el oír y el oír produjo la fe dentro de nuestro corazón? ¿Qué tanto valor tiene, hermano, esa fe? Miremos lo que dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos, capítulo 1, verso 17. El apóstol Pablo dice lo siguiente: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. En el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe. Entonces, ¿por qué Dios puso dentro de nuestro corazón? Para que nos sea revelado la justicia de Dios. ¿Por qué nosotros, hermanos, creemos que somos justos? Justamente porque nosotros creímos en la justicia de Dios. Nos fue revelado su justicia. Esto es Cristo. Le recibimos como nuestro Salvador. Entonces, Él es nuestra justicia. Cristo es nuestra justicia. Y nos apoderamos mediante de la fe de una tan grande salvación, que es el inicio de un camino que tenemos que
recorrer hasta alcanzar un perfeccionamiento, porque empezamos creyendo, aceptando a Jesús, bautizándonos, y en la medida que nos vamos congregando, Dios va perfeccionando nuestra vida mediante la palabra de Dios. Nos va dando el alimento espiritual, lo que necesitamos para ser fortalecidos, para ser iluminados y para que seamos renovados en el espíritu de nuestra mente, para que cambiando de pensamiento cambiemos de actitud y de obras. Porque si no hay cambio de pensamiento, no va a haber cambio de acciones. Entonces nosotros necesitamos cambiar el pensamiento, nuestro pensamiento, por los pensamientos de Dios, para que al pensar las palabras que Dios dice, nuestras acciones sean diferentes. Antes éramos de una manera, pero Dios nos va renovando. Ahora usted nos mira y no somos perfectos. Todavía no llegamos a la plenitud de la perfección donde tenemos que llegar. Pero ¿sabe qué? Una cosa sabemos, que vamos rumbo a la perfección, que vamos. Que no estamos clavados, no estamos frenados, que no estamos retrocediendo, que vamos. Tal vez no vamos rápido ni vamos corriendo, pero vamos caminando y vamos siendo perfeccionados por el Señor. Dios está trabajando en nosotros. Por eso hemos visto qué es lo que metió dentro de nuestro corazón: el fundamento. Su fundamento dentro de nuestro corazón. Y el fundamento de Dios es firme. Por eso, hermanos, la necesidad de recibir la palabra. Porque al recibir la palabra renovamos nuestro entendimiento y nuestras acciones cambian. Antes no podíamos apartarnos de la iniquidad, del pecado, de la maldad. No podíamos salir de eso. Nos tenía atrapados, vivíamos en ello. Pero al venir la palabra de Dios y la renovación de nuestro entendimiento, entonces nosotros fuimos recibiendo la palabra ingerida, que fue produciendo dentro de nuestro corazón cambios, transformaciones. Y ahora podemos ver que no somos lo que éramos antes. Somos diferentes y miramos hacia adelante. Vamos a llegar a ser a la medida de la estatura de Cristo. Tenemos fe, creemos que vamos a llegar. Aunque al presente no lo veamos, pero tenemos fe. Y eso, hermano, es de lo que estamos hablando, de la necesidad de mantener esa fe que Dios puso dentro de nosotros, de tal manera que nosotros no apostatemos de la fe. Porque si apostatamos de la fe, entonces se va a ir la revelación justamente de la justicia de la fe. No vamos a poder recibir lo que tenemos y vamos a retroceder. Entonces, ¿cómo es que creímos? Por la fe que Dios puso dentro de nosotros. Por eso es que el apóstol Pablo dice que en el Evangelio, la justicia de Dios se revela. ¿Por qué viene la revelación? Por fe. Y dice, por fe y para fe. Eso habla del perfeccionamiento de la fe que nosotros hemos recibido. Y luego dice, ¿por qué vivimos? Sí, dice, mediante la fe. Mas el justo por la fe vivirá. Esto no tiene nada que ver que no tenga que trabajar. Algunos toman esto como para que, no tengo que trabajar, vivo por fe. No, la Biblia dice que el que no trabaje no coma. Y la Biblia dice que un padre de familia que no es capaz de mantener a su familia, dice que peor que un infiel, negó la fe. ¿Por qué dice negó la fe? Porque el Evangelio le manda a trabajar, el Evangelio le manda a mantener su familia, el Evangelio le manda honestamente a ganarse el pan con el sudor de su frente, el Evangelio le manda. Entonces, si alguien no quiere trabajar y no quiere mantener a su familia, dice, es peor que un infiel, ha negado la fe. Entonces, el vivir por fe no se trata que no tenga que trabajar, sino que se trata de que hemos recibido una vida espiritual porque le creemos a Dios lo que Él dice. Y nosotros miramos no las cosas que se ven, sino las que no se ven. Al presente nos vemos y tenemos miles de errores, pero miramos adelante en lo que Dios ha puesto dentro de nosotros y decimos, este hombre espiritual, este que soy yo que he creído, es justo, santo y perfecto. Esto es lo que somos nosotros en la vida, en el hombre espiritual. Por eso, el valor que tiene la fe. Por eso dice, en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Quiere decir que Dios nos dio la fe, entonces nosotros tenemos que hacer uso de esa fe que Él nos ha dado a nosotros, aunque recibamos los dardos del maligno.
porque el maligno escondidamente tensa su arco para saetear al justo. Entonces extiende su mano para ver cómo lo hace derribar, cómo lo derriba, cómo lo hace que vuelva para atrás, a ver qué situación le puede poner para que retroceda y deje de servir a Cristo. Por eso tenemos que mantener la fe. Cuando leemos en el libro de Romanos, capítulo 4, verso 19, el apóstol Pablo dice lo siguiente, hablando justamente del padre de la fe. Esto es Abraham, en el momento más dificultoso que Dios le dio una palabra, que para creerla, hermano, tenía que tener fe. Dice así, Romanos capítulo 4, verso 19. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. No se debilitó en la fe. Entonces el razonamiento lo lleva a pensar, ¿cómo? Yo ya tengo casi 100 años, ¿cómo voy a tener un hijo? Y mi mujer ya tiene 90, ¿cómo? Ya pasó su tiempo, ¿cómo va a tener? Él no se debilitó por el razonamiento. ¿Se da cuenta por qué nosotros hablamos, hermano, que si nosotros razonamos las cosas del Señor, vamos a tener un combate justamente en contra de la palabra y vamos a estar en peligro de que nuestra fe se extinga? Por eso, hermanos, tenemos que separarnos del razonamiento y creer a lo que Dios dice. ¿Qué es lo que hizo Abraham? Porque por su razonamiento era imposible lo que Dios le decía, que iba a tener un hijo, 100 años y 90 años su mujer. ¿Cómo va a ser eso? El razonamiento dice, no, esto no va a ser así. Sin embargo, la Biblia dice que Abraham no se debilitó en la fe. No se debilitó. Por eso dijimos, ¿qué dice que es la fe? Dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera. ¿Qué dijo Abraham? Dios dijo y Él lo va a cumplir. Eso va a ser así. Es pues la fe la certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. Estoy convencido que Dios no miente. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Así que le dio gloria a Dios. Cuando Dios dijo, va a pasar esto, él dijo, gloria a Dios. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. ¿Vio? Abraham, dando gloria a Dios. Por eso decimos, cuando esos momentos, hermanos, de orar y necesario es que glorifiquemos a Dios, no cerremos nuestra boca, demos gloria a Dios como señal que creemos en Él. Que creemos en lo que Él dice, que nos dejamos llevar por su Espíritu. Él quiere llenar nuestro corazón, nuestra mente, entonces demos gloria a Dios. No tengamos vergüenza, por eso dijimos, practique en su casa solo. Diga gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, diga en su casa solo. Y si se quiere acostumbrar con compañía, mírese al espejo y diga gloria a Dios, ya son dos. Pero debemos aprender a glorificar el nombre del Señor. Abraham no dudó, no tenía vergüenza. ¿Sabe lo que es la vergüenza? Es algo, hermano, que a usted le impide hacer lo que tiene que hacer. Y usted siente de adentro un decir gloria a Dios. Y usted se resiste por vergüenza. ¿Qué va a decir mi hermano? ¿Qué va a decir? ¿Qué importa lo que digan? Usted diga gloria a Dios si dentro suyo algo le impele a decir, dígalo, dígalo. La vergüenza es algo que le va a impedir hacer lo que tiene que hacer y usted no sabe lo que va a pasar cuando usted haga lo que tiene que hacer. Lo que va a pasar, cosas muy lindas y muy hermosas, muy hermosas. Por eso miramos a Abraham. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios.
plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Entonces viene el momento de la prueba de la fe. La prueba, la fe tiene que ser probada, pero ahí usted donde no tiene que debilitarse. No tiene que debilitarse. Tenga fe en Dios, espere en Él y Él hará. Él va a contestar las peticiones de su corazón. A veces muchos hermanos se debilitan, hermanos, por situaciones que le están pasando. Tenga fe en Dios, no desmaye, no pierda la fe, tenga fe en Dios. En el libro de los Hechos, capítulo 14, verso 22, habla de los apóstoles y dice así: y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos. Confirmando los ánimos, porque hay cosas que medio los desaniman. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándole a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Entonces, es necesario que pasemos por cosas, es necesario que pasemos por situaciones, pero permanezcamos en la fe, no desmayemos. Oremos. Por eso usted, mire, algunos desaprovechan esa oportunidad que Dios da en los grupos, porque Dios ha dado los grupos y ahora, hermano, los hermanos en los grupos están yendo a la oración. Los que no van, hermano, a los grupos, ¿cómo se van a confortar a través de la oración y de la bendición que Dios está dando a través de la oración en cada grupo? Porque usted no sabe las bendiciones que Dios está dando en cada grupo, a causa, hermano, de la oración, a causa de la unidad, del amor, de la fe que Dios ha puesto. Entonces, Dios nos dio eso. ¿Para qué? Justamente, hermano, para confirmar nuestros ánimos, para afirmarnos. Y debemos permanecer en la fe. Porque vamos a pasar por situaciones, pero no tenemos que menguar, no tenemos que menguar. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Entonces, ¿qué nos fue dado? La fe. Una fe que no se ve, que nadie se la puede robar. Una fe que ha sido producto de la palabra de Dios, que abrió su oído para oír, porque hubo un enviado, alguien que Dios lo mandó y produjo fe dentro suyo. Entonces, usted no niegue la fe, no entregue la fe. Veamos lo que dice el apóstol Pablo en carta de Timoteo. Primera de Timoteo 6:12 dice lo siguiente. Escuche bien. Pelea la buena batalla de la fe. No dice que se entregue, dice que pelee. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho buena profesión delante de muchos testigos. Pelea. No dice que se entregue. ¿Por qué dice que pelee? Porque el Señor prometió: estaré con vosotros hasta el fin del mundo. No está solo, el Señor está con usted. Tenga fe en Dios, tenga fe en Dios. Pelee, esté firme en la fe y siga adelante a la perfección. Por eso Jesús dijo: cuando venga el Hijo del Hombre. Hay un pasaje donde dice: tierra, no temas. Y está hablando de nosotros, de esta tierra, de esa tierra. Y Jesús dice: cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Y nosotros decimos: amén, amén. En nuestra tierra hallará fe el Señor. Así que, amado, peleemos la buena batalla de la fe. ¿Entendemos esto? Nos ponemos de pie entonces para orar. Agradecido a Dios por esta fe que ha puesto en nosotros. Esta fe que vino por el oír y el oír por la palabra de Dios. Oramos todos juntos. Amado Señor, alabamos tu nombre, te ensalzamos y te damos gracias, Señor. Muchas gracias por tu grande amor, por tu grande bondad. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo que nos has dado. Por esta fe, Señor, que llenó nuestro corazón y que nos lleva a creer
todo lo que tú dices. Gracias, mi amado Señor. Gracias por los hermanos valientes que se esfuerzan, Señor, y peleando esta batalla de la fe, siguen adelante a la perfección. Padre Santo, tu Espíritu Santo los conforte, los fortalezca para que en tu venida halle fe en su tierra, en su vida, se encuentren sirviéndote. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. ¿Y cuántos